Ya. Ayer vimos un poco de conectores Samsung. Ahora vamos a ver conector de rapidísimo nada más, rápido nada más, de otros modelos y unos 20 media hora nada más. Y después vamos a ver lo que es este iPhone, ¿no? Cómo se ve en JC, cómo lo podemos ver conector. El conector, vamos a verlo en otros modelos, cómo lo presenta en el mercado estos tipos de marca, ¿no? A un alumno también, como esto con el tema del duelo, entonces a un alumno también tenía que darle curso y tampoco no se ha podido. Quizás entre más tarde, bueno, no sé. Listo, entonces vamos al schemático, tenemos aquí el schemático, estamos grabando, sí, y yo puedo elegir, ponte un Huawei, ¿no? Un Huawei, sea que sea, y podría ser que sea, no sé, tantos que hay, podría ser un Note 10, un Note 10, no, un Note 8. Perdón, podría ser un P10, un P30, un P8, un P30 y un P8, Lite. Vamos a irse la yo y su schematic. Un P8 Lite, abro mi layout, este es mi arquitectura. Vamos, muy antiguo es este. No, está muy antiguo. Un i9 Prime, tampoco. El 19, ahí está, un i9 2019. Abro mi layout. Tú sabes que ya no voy a seguir, ya no le voy a dar tanta fuerza a Android. Y ya me estoy alejando a poco de Android y me estoy metiendo más a iPhone, porque los Ajá, Android pues ya están llegando a esos celulares con esa tecnología de las placas juntas como el iPhone 10. ajá, sí, sí. Voy a dedicar un montón de dinero y tiempo para algo que van a pagar poco. Muchos van a aprender eso. No, prefiero un iPhone que me va a ganar mucho más dinero y más tiempo, Sí. ¿no? Así es Ujú. como está acá, porque aquí, por ejemplo, los Android, hay compañías que los regalan y teléfonos de alta gama. Entonces, Sí. la gente no, no compra teléfonos Android, compran iPhones y el Android lo tienen como esperar promociones que se lo regalen. Y son teléfonos de alta gama. Acá también, en Europa también, en Europa solamente es puro iPhone, iPhone, lo mismo que tú dices, Android lo mismo, lo regalan, no prefieren iPhone por la marca, que da más estatus, por llamarlo así. Entonces, no, yo voy a entrar con iPhone con fuerza, pero están con fuerza con esta combinación que está haciendo JC con el Borneo para implementarlo de esa manera, ¿no? Entonces, mucha gente le está gustando esa idea. Bueno, acá tenemos nuestro layout y acá tenemos el schemático. Y de ahí entramos acá en esta marca. ¿Cuál es el conector por acá? A ver, podríamos ver por acá un conector. Ajá, este podría ser un conector si tiene cara de conector y tiene símbolo de conector J1701. No tiene patitas, solamente dice que es pin 1 al 33. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 33. ¿Qué conector es este J1701? Vamos a otra para ver y acá dice conector es de la pantalla. Bien claramente me dice acá que es J1701 es de la pantalla. Listo, la interfaz de la pantalla. ¿Qué me está diciendo acá? Sencillamente me está diciendo que ahí tenemos tierras. Tenemos tierras aquí, uno, dos tierras al lado y tres. Tenemos tres tierras a un lado y al otro lado tenemos uno, nodo dos, nodo tres, nodo cuatro, nodo cinco, nodo seis y un esquinero. Tenemos siete tierras a un lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete tierras a un lado y tenemos tres tierras a un lado, ¿no? Ahora, ¿por dónde empezamos? Dice que el pin número uno, este es el uno, o sea, vendría a ser este uno y al 33. O sea, este uno, o sea, en este lado de arriba estoy entendiendo que están los tres pins que están aquí. Y en la parte posterior, en la parte derecha es la parte posterior, en la parte de abajo, ¿no? Que están los siete pines. Ok, así consigo. Si me puedo ayudar, sí me puedo ayudar con mi eh, función de yodo que tiene sus gráficos. Ok, ¿qué más necesito saber? En este caso yo voy a saber lo que es la alimentación. ¿Cuál es la alimentación? La alimentación, en fin, claramente son lo que son voltajes. ¿Cuántos voltajes hay aquí? A ver, tenemos, a ver, ¿no? Un voltaje de 1,8. Tenemos, ¿qué más? Perdón.
tenemos me pasé, otra vez eso por acá. Tenemos un voltaje 1.8 y tenemos nada más. El LED 1, cátodo 1 y cátodo 2, ¿no? Ahí están los cátodos 1 y cátodo 2. ¿No? Entonces solamente tenemos un voltaje de 1.78 por aquí, ¿no? Y al lado derecho tenemos voltajes, alimentación. No tenemos alimentación. No, en este LED 3 viene a ser el cátodo, el ánodo, por llamarlo así, ¿no? Bueno, entonces yo omiso a identificar los voltajes, 1.8 voltaje, ¿no? Entonces yo voy a este nodo me dice que va a ingresar aquí, en este caso va a ser lo mismo, pero de otra manera, ¿no? Por aquí, aquí, por aquí, y entonces estamos diciendo, ¿yo qué hago? ¿Qué es la teoría? La teoría dice que por acá entra un voltaje que antes de llegar al nodo alimenta este condensador, ¿de cuánto? De 1.8 voltios, eso dice la teoría, 1.8 voltios para que pueda trabajar, ¿sí? Porque está dentro de la línea 1.8, y después de eso sube por aquí al nodo y el nodo recién lo va a filtrar el voltaje y va a llegar al pin. Eso es lo que dice la teoría, ¿no? Sí, eso es lo que estoy interpretando en un plano esquemático. Ok, perfecto. Eso es lo que dice la teoría. Pero yo lo que yo digo, a mí me interesa lo siguiente. Primero que hago yo, identifico cuánto voltaje tengo, 1.8, listo. Lo primero que hago simplemente es empiezo a retroceder. Del pin que está acá, del 9, que es donde estoy ubicado acá, yo retrocedo. ¿A dónde? Aquí. Al nodo, y el nodo me manda a dónde? A este condensador. A este condensador yo tengo que fijarme en función de yo si tiene corto o fuga. Si tiene corto o fuga, entonces está malo. Entonces, ¿qué significa? Que el voltaje que estaba llegando de aquí se quedó acá. ¿Por qué? Porque hay una fuga o hay un corto. Se están escapando los electrones. Por eso que no llega el voltaje y no alimenta mi pin o 1.8. Entonces, lo que yo hago, como repito, es retrocedo del pin de lo que está aquí a mi línea, ¿no? Vamos a borrar mejor así. ¿Qué hago yo? Según mi teoría, de aquí para acá, retrocedo a onda mi nodo y recién mi nodo se condensa que está acá. El 1702, que vendría a ser, a ver, 1702, acá está, este condensador que está acá. Este condensador que está acá tiene que estar en corto y fuga. Si está en corto y fuga, obviamente no está alimentando aquí mi pin que está por aquí, que está acá, ¿no? Entonces tengo que revisar, ¿ok? En caso contrario, que este condensador esté en buenas condiciones, yo tengo que fijarme si no tiene voltaje, 1.8, hay que revisar quién es el que da voltaje. Entonces para eso yo doble clic aquí, abrimos un poquito para que entre el mouse, ¿no? Un poquito. Ahí ya, ¿me llegó? 1.8, no, tampoco. A ver. Hola, clic, tampoco, no me marca. Otra aquí, tampoco, no me marca acá arriba. Entonces simplemente lo voy a escribir. Ya no lo escucho. Aló, aló. Sí, Sí, disculpa. ya lo. Entonces yo escribo acá o voltaje, está como está aquí, ¿no? Voltaje, vamos a ver si me está escrito. No. Ya. Entonces sí, ahora sí. Ahora yo voy a escribir lo que dice aquí, porque no lo doy clic y no me sale. Entonces escribo voltaje de salida, ¿no? 4-1B8. Ahí está como está acá, ¿no? Y el seguimiento. ¿A dónde tengo que seguir? Mira, aquí me mató por acá, ¿no? No, a ver, ¿quién más me está llevando? Por acá. Ah, a una resistencia, profesor. Yo tengo que medir esa resistencia que está acá. Ok, doble clic y busca esa resistencia que está por acá. Otra vez, ¿a dónde me lleva? ¿Y dónde vienen sus voltajes? Me acomodo nuevamente y me está diciendo que viene ¿de dónde? A ver, de aquí, de esta línea que está acá. ¿Quién es esta que está aquí? A ver, ampliamos un poquito, ampliamos un poquito, ampliamos un poquito, ampliamos un poquito. Dice que este voltaje está en la misma línea, pero voy a reducir esto, mira. Acá hay un IC, ¿no? Este es un circuito. Retrocedo, pero antes de salir del circuito, cuando sale del circuito, perdón, está pasando por dónde? Por este condensador. Este condensador que está aquí, ahí claramente lo dice,
En este caso, esta marca adjunta toda la línea por dibujo, ¿no? No significa que estén juntos. Significa que esta 1.8 está saliendo de acá, de salida 4, ¿no? ¿De quién? En la línea LDO. ¿Quién es LDO? Nuestro amigo PMI. U1001 es el PMI, ahí está, LDO. ¿Por qué? Recordemos que el PMI se recomienda con LDO y las líneas PUC y las líneas LDO, ¿no? Acá están las líneas LDO y las líneas PUC, que son las líneas LDO. Las líneas LDO son los que tienen condensadores. Las líneas LDO, condensadores, condensadores, condensadores. Y las líneas PUC ya sabemos que son las bobinas, ¿no? Acá está. Bobina, 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 bobina. Son las U01 es nuestro amigo PMIC. Efectivamente, andemos por acá y vamos a encontrar nuestro PMIC reo de bobinas. A ver, bobinas por acá. Bobina, 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 bobina. U01. Vamos, no, no importa, voy por acá. Hay una bobina, ya lo está marcando al lado izquierdo. Acá están las bobinas. Bobina, 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 bobina. Pues ese es el PMIC. Ok, dicho eso, sí, ya tengo ya mi voltaje. Acá está mi voltaje. Ya sé que del PMI está alimentando ¿quién? Mi conector. Ok. Ya tengo voltaje, no. Entonces voy a empezar lo que son mis valores referenciales. Perdón, mis líneas de comunicación. ¿Cuáles son esas líneas de comunicación? En caso, si yo quiero ver el tema de la pantalla, acá tenemos LCD, pantalla, LCD, lo que es imagen, ¿no? LCD, LCD, lo que es imagen, ¿no? Entonces, simplemente yo puedo elegir cualquiera de ellos. Podría ser, este, que, a ver, el primerito. LSBN. ¿De dónde viene esa línea? No sé. Dale clic. Perdón, no me mandó otra vez. Voy a retroceder a mi conector de la pantalla, que es este que está aquí. Perdón, mi conector de pantalla que está acá. Y voy a escribir LCDBSN o BSP, cualquiera. Lo escribo tal como está acá. LCSBSP. LCD-BSP. Son líneas de comunicación. ¿A dónde me lleva? Ajá, aquí no. Este me está llevando acá, pero esta línea es GPU 035 LCP, BCP, en. No, no tengo nada que ver acá. Mi línea es LCP, BCP. Acá, guarda ese mismo sitio. Acá, sí, aquí sí. Y tengo que medir este condensador que está acá. Listo. No voy a continuar, no voy a darle clic, voy a escribir para ganar tiempo, ¿no? Ajá, y llego por aquí. ¿A dónde? A un nodo. ¿Qué nodo? Y tengo que medir este condensador. Este condensador que está acá. Caramba. Que lo mío. Mío este condensador, ¿no? O si no, le escribo por acá el condensador. ¿Cuál condensador voy a medir? Nodo al condensador C1708. Escribo acá C1708. ¿Listo? Entonces yo simplemente, vamos por acá. Tú buscas ese condensador, aquí está. Este condensador yo lo mío, si está en corte fuga. Si está en corte fuga, entonces lo retiro. ¿De dónde está saliendo esa línea? De este circuito. ¿Quién es este circuito? Es el circuito, este circuito es LCD post negativo, positivo, digo voltaje driver, es el IC driver, ¿no? El IC driver, el IC driver, llamado también el IC driver que da voltaje, ¿no? Y está muy cerquita al IC driver, el IC Black Light Driver, ¿no? Driver Black Light LC. Entonces tenemos dos ICs acá, ¿no? El que da voltajes y también este que termina voltajes, ¿ok? Entonces, U1602, U1601. Ok, están dos circuitos pequeños. Ok, entonces nuevamente, ya sea de aquí está saliendo U el positivo y U el negativo. Antes de salir, está saliendo por el condensador que está acá. 1709. 1709. Y escribo ahí y me voy a medir. Y nuevamente voy a retroceder. No continúo. ¿A dónde? Regreso aquí. No, no tengo nada que hacer acá. Continúo. Ah, tampoco no tengo nada que hacer acá porque es LCPP. Aquí sí. Regreso a mi conector. Y así hago seguimiento de las líneas. ¿Ok? ¿Qué más podría entender acá? En caso de las líneas data, que son líneas MIPI, ¿no? Elijamos cualquiera. La primerita que está acá. Siempre están juntos, de dos, de dos, de dos, de dos. Esposos. Los esposos siempre están juntos para toda la vida, ¿no? Entonces, yo doy clic acá y voy a seguimiento. Casi esas líneas MIPI muchas veces se comunican directamente hay muchas maneras. Se comunica con el CPU. Primero, directamente con el CPU. Segundo, se puede comunicar a través de un filtro, ¿no? Tercero, se puede comunicar a través de el conector resistencia CPU. Y cuarto, se puede comunicar el conector, filtro, resistencia y CPU, ¿no? No sé cuál será el caso. Yo me he visto esos cuatro casos en diferentes marcas y modelos, hasta el mismo iPhone, ¿no? Entonces doy clic aquí. ¿Dónde? Aquí en esta acá. Cualquiera de ellos. Dale clic.
Se pone el mouse, ahí está, agarró. Entonces vamos a seguimiento. Del conector, ¿a dónde va? O sea, me acomodé y clic. ¿A dónde está yendo? A este filtro que está aquí. Este circuito que está acá, este simbolito que está acá, es 1707 filtro. Le doy la clic y me manda para acá. No se ve muy bien, pues se aprecia muy bien el dibujo. No lo han hecho muy bien como el conector. Pero es un filtro. ¿Qué es un filtro? Acá tiene dos alambres, ¿no? Entonces yo voy a tocar en ambos extremos del conector, del componente, porque puedo tocar con continuidad, puedo tocar, sí, sí. Ah, estoy tocando alambre. Abajo también, sí. Ah, porque tiene cuatro patitas. ¿Qué estoy tocando? Alambre. Tocamos con continuidad y se acabó, ¿no? En otras palabras, dibujamos por acá, por aquí, por aquí, por aquí. Y simplemente hacemos, ponemos nuestro multímetro en continuidad, continuidad. Simplemente ponemos nuestro cable rojo y nuestro cable negro a la vez, en la primera patita, acá, y a la vez, pop, a la vez, juntos. ¿Qué tocando aquí? Alambre, nuevamente. Y yo puedo tocar otro lado también, puedo tocar otro lado, no hay problema. Acá, e inverso también, no hay problema. Acá el negro y acá el rojo. ¿Qué estoy tocando? Alambre. Ti. Y si no sonara, significa que el alambre está roto. Porque en cualquier lugar, aquí, de repente. Hay que cambiar el filtro, ¿sí? Del mismo tamaño y misma forma. Igual abajo, si suena arriba y no suena abajo, está roto. Si yo quiero tocar y no suena, significa que por aquí, por acá, donde sea, está roto el filtro. Hay que cambiarlo así, poner la posición como sea, no hay problema porque es un alambre, puedes ponerlo de cualquier manera, no hay posición. No, pero eso tiene un guiador, pues pongo su guiador. No hay problema, hermano, pero igual es un alambre, ¿no? Pero también te está diciendo aquí que tiene que una resistencia, dos resistencias, 17, 16 y no, y 17, 11. 17, 16, está por acostadito. 17, 10 y 17, 11. 17, 10 y 17, 11, ¿no? Este que está aquí, 17, 10, este que está aquí, y te está dando 17, 11. Pero no dice cuánto valor referencial tiene, cuánto ohmiaje tiene. 10 kiloohms, megaohms, no sé, no dice. Bueno, tienes que medirlo y saber si eso está bien, ¿no? Si no te da ningún valor, obviamente está mal esa resistencia, hay que cambiarla. Solamente la resistencia, no más, no más, sino el filtro, no solamente la resistencia nada más, ¿sí? Entonces, así medimos los filtros. mm, por aquí. mm, Llamados filtros M, de las líneas MIPI. Así la llamamos nosotros, ¿no? ¿Ok? Y entonces, esa es la mejor de ese modelo, ¿no? Vamos a tomar una fotografía y todo lo demás. Y bueno, por acá, ¿dónde estás? Aquí, me por aquí, me por aquí, y por aquí, y trabajo por acá. Listo. Ok, entonces ya tenemos una opción como podemos. Pero son lo mismo, es lo mismo con el resto. Pones el mouse acá, que enqueje por acá, se ponga en forma de barrita. Acá, acá. Ahí se forma en forma de, ahí está, de forma de barrita, se comunicó solo. Y nuevamente regresamos a nuestro conector. Y así medimos las líneas de comunicación. También podemos medir de comunicación en caso de LEC 1, LEC 2, o vamos a ver cátodo 1, cátodo 2 también. ¿Qué dice? Que el cátodo 1, el E1, dice que yo, ¿qué hago? Retrocedo, ¿no? Yo no voy por acá, sino me gusta retroceder. Entonces, si yo voy por acá, primero me guío, ¿no? ¿A dónde me voy a guiar? Acá, pin 31. Retrocedo, nodo, me voy a este condensador. 1769, ahí está. Si este condensador está en corte en fuga, entonces no tengo mi luz, mi brillo, ¿no? Muy bien, igual sucede con Cato 2. Si yo agarro, me guío primero, nodo, ya. Yo retrocedo al nodo y aquí. Si este condensador 1761 está en corte en fuga, obviamente no tengo, tampoco me ayuda lo que es el tema corto, lo que es corte y fuga. Perfecto. Entonces, listo. Y si está en buenas condiciones y aún así no tengo valor referencial, ¿quién me hace valor referencial? Un IC. ¿Quién es ese IC? Vamos a buscar LEC 1, cátodo 1. Vamos al mouse que se ponga en forma de circuito, que se marque. Yo siempre cuando estoy así, trato de que el mouse se ponga en forma de ¿cómo se llama?
de conector, ¿no? Aquí no me da nada, no me escribe nada, no me dice nada. Me meto por aquí, ya me saco. Regresamos por aquí y acá está. Lee 1, lee 2. Cuando no me da, entonces simplemente ya sé que no me va. Voy a escribir, nuevamente escribo con mayúscula lee 1, guión medio. Ahí está como está. Seguimiento. ¿A dónde? Aquí. A una resistencia, profesor. Te está llevando una resistencia con L2 con otra resistencia. Entonces mi esa resistencia. Clic, listo. Clic, listo. Para continuar con L1. Y acá está cátodo 3. Cátodo, el lado, ¿no? Uy, ya me pasé. Ya está L1, ¿no? Ahí está. Ahí me está llevando, ¿dónde? A un circuito. Está saliendo de un circuito, ¿no? ¿De dónde? El U1601. ¿Quién era? ¿Te acuerdas? El IC Driver. Ah, sí, este es IC Driver. Ajá, ¿saco el IC Driver? No, señor. Porque el IC Driver también tiene alimentación. ¿Quién es el IC? Claramente, recordemos que la mitad para la izquierda es funcionamiento y la mitad derecha es su salida. En funcionamiento, ¿qué tenemos? Tenemos el voltaje en ingreso, ¿no? Voltaje ingreso. Recordemos que el 70% de los IC porque trabajan fallan por falta de alimentación y es un 70%. Igual los conectores, un conector deja de trabajar por el 70% por su falta de alimentación y mayormente son un 70%. Entonces yo tengo que fijarme que ese circuito esté alimentado. VIN, voltaje ingreso, ¿no? En el pack C2 hay un voltaje de un nodo, este condensador. Este amiguito condensador que está aquí es el responsable que si está en corte en fuga no esté alimentado a mí y C driver. Por ende no tengo salida. No tengo mi cátodo 1 ni cátodo 2, o mi ánodo, por llamarlo, ¿no? Que es la parte de arriba, switcheo, de 1, de max. Entonces, listo. Pero también, y a pesar de que este voltaje, que es un voltaje que está alimentado, nodo, resistencia, claro, busca esta resistencia, nodo, condensador, nodo, este condensador, pero viene la línea V-Back-Cis. ¿Qué es la V-Back-Cis? La línea V-Back-Cis es la línea principal. ¿Qué significa la línea principal? La línea principal significa, recordemos el día de ayer, que es la batería que alimenta mi placa. Ok, mi equipo está completamente apagado. Con solamente conectarle la batería a mi conector, ya está presente el voltaje ya está presente el voltaje en mi C driver. El de luz ya está presente. ¿Dónde? Aquí. Aquí está presente. En este pack está acá. Repito. Y C driver. Hablemos un poquito de él. Un poquito por acá. Y este es en términos generales, ¿ah? Un poquito por acá. Por aquí. Y C driver. Vamos por acá. La línea, vamos por acá, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí y vamos por acá. El IC driver, vamos a apagar el equipo. Hablemos un poco del IC driver y hablamos un poco del PMIC. Ahora vamos a ver cómo funciona el IC driver. Ya, vamos. Ya, a ver, aquí te vamos a dar un pequeño ejemplo de cómo funciona el IC driver, ¿no? Mi celular, en este momento está completamente apagado, ¿sí? Está completamente apagado, lo pueden observar por acá, es completamente apagado. Acá, me olvido de poner así. El sí está completamente apagado. Al estar completamente apagado, entonces la batería, al estar alimentada mi conector, el voltaje de la batería, estando el equipo apagado o mi placa estando conectada con la fuente de alimentación, automáticamente el voltaje viene en una línea. Esa línea se llama V6, es la línea principal que proviene de la batería, que proviene de la batería. Esta línea principal, ¿de cuánto es? De 3.7 voltios. Esa es la línea de la batería 3.7 voltios. ¿Listo? Ese voltaje está presente ¿dónde? Nodo, ahí está en este condensador. En ese condensador está presente 3.7 voltios. Nodo, en esta resistencia también está presente 3.7 voltios. Nodo, en este condensador también está presente 3.7 voltios.
¿Listo? Y también nodo, aquí arriba, en esta resistencia, están presentes los 3.7 voltios. Y al igual también en esta bobina, también está presente los 3.7 voltios. Nodo también está presente en esta bobina 3.7 voltios. ¿Listo? Ok. El voltaje ya está acá, pero bueno, ese es otro tema. Estando apagado en el pack del IC, de la board, en ese pack C, perdón, aquí lo vamos a poner mejor. En el pack C2 de la board, están presentes que los 3.7 voltios están presentes ahí. ¿Listo? Ahí está presente. Ahí está presente. Cuando yo presiono el botón encendido, que hablamos ayer que trabajaba con el PMI, que llegó en la orden, ¿no? La memoria y va trabajando y va saliendo el tema de la luz, bla, bla, ¿no? Entonces, cuando yo voy a presionar ese botón del encendido del PMIC al driver, al PMIC, botón de encendido del PMIC, automáticamente cuando va a hacer una orden, el PMI manda una orden. ¿Que es de dónde? Que viene por acá, aquí, que es el encendido. El encendido de nuestro amigo IC, aquí, que viene del PMI, ya le dio la orden a la luz. ¿Listo? En este momento, cuando ya salió la luz, en ese momento, cuando ya salió la luz, ¿no? Ya salió la luz, ¿no? Todo lo que está allí está saliendo. Significa que el voltaje que está saliendo por acá, ya salió por aquí, ya está por aquí. Ya. Aquí en el cátodo 2, perdón, cátodo 1 y el switcheo, que vendría a ser el ánodo que pasa por ese diodo, alimenta este condensador, alimenta esa resistencia, alimenta este condensador y el ánodo a donde está llegando a nuestro conector con ¿cuánto? 20 voltios, 19 voltios, 21 voltios, ¿no? El voltaje que hace para que funcione lo que es el tema de la luz que tenemos acá, el brillo, ¿no? Así funciona esto, ¿no? Entonces, también tenemos otra línea que nos estamos escapando, que vamos a poner con amarillo, que es la línea que mide también GPU, que es, hablando de CPU, que es la pantalla Backlight Power Main, el que también da poder, ¿no? Para que eso funcione, ¿ok? Entonces, de esta manera, profesor, ¿ahí queda? No. Yo, en mi opinión, yo hago lo siguiente. Cuando busco mi esquemático que me encanta, empiezo el conector y retrocedo, aplico un protocolo, el de luz, obviamente aplico un protocolo de luz, me hace que es lo que tengo que medir todo, ¿no? En caso que no tuviera protocolos, entonces que empiezo a medir todos los componentes que están en la primera fase de Blackline y todos los componentes que están alrededor del conector. En el caso de luz, ¿no? Hablamos exactamente, ¿no? Y si no sabemos cuál es la luz, entonces mide todos los conectores que están alrededor del conector de la pantalla. Lamentablemente vas a tener que también medir las líneas de táctil y las líneas de imagen. Pero tu problema es la luz. Entonces, por no tener un protocolo, por eso tienes que saber protocolo para ir minimizando exactamente qué líneas debo de tocar. Ese es un protocolo, ¿no? Saber qué vas a tocar, de dónde debe empezar esa línea y dónde termina. ¿Qué componentes están comprometidos? ¿Qué componentes están comprometidos para la realización de luz, de imagen o de táctil? En este caso entendemos entrar en la luz, ¿no? Con el ejemplo que le acabo de dar, significa que siempre la línea V basis va a estar presente en todos estos componentes aquí. Van a estar presentes. Entonces quiere decir que si yo no tengo cátodo 1, cátodo 2 o no tengo el ano, el seguimiento que tengo acá, y a pesar todo está bien, y aún así en valor referencial no tengo ese valor, entonces yo tengo que fijarme en quién, este amiguito. ¿Por qué? Porque este amiguito que está aquí, este amiguito que está aquí, bueno, este amiguito que está acá, este, yo retrocedo ¿a dónde? A un nodo, a este condensador. Este condensador que está aquí, este condensador, si estuviera en corto, en fuga, entonces no va a alimentar ¿quién? Mi voltaje que está acá. No va a llegar mi voltaje presente, no va a estar presente. O sea, por más que yo le ponga batería, el voltaje no va a llegar de la batería aquí. ¿Por qué? Porque este condensador está en corto o está en fuga. Por eso es determinantemente importantísimo de saber cuál es el componente que alimenta tu IC.
si es una línea de voltaje o si son varias líneas de voltaje. Posiblemente hay unos circuitos que en VBASIS, aparte que ingresa por acá, ingresa por arriba, perdón, aparte VSIS a veces ingresa por la izquierda, también ingresa por la izquierda, o en otros casos, el VBASIS, el voltaje principal de la batería, empieza por arriba, empieza por arriba, empieza por arriba, tiene cuatro, uno, dos, tres, uno por acá es pegadito, y los cuatro tienes que revisar, porque los cuatro líneas están alimentando el CIC, no solamente una. Tienes que saber identificar cuántas líneas de alimentación y cuáles son esas líneas de alimentación. En este caso tenemos la línea VBAC que viene de la batería. Entonces tenemos VBASIS, VBAC, VBattery, VSIS, PH Power y así mucho más que se están apareciendo poco a poco. Diferentes marcas, diferentes modelos. ¿Ok? Entonces, yo no puedo tener, obviamente pues sabemos también identificar realmente el drive porque tiene un IC que está rodeado de bobinas, diodo de condensadores IC. Cuando tenemos bobinas, diodo de condensadores IC, perfecto. En iPhone se recomienda mucho, si tienes un problema de blackline, tienes que cambiar las bobinas, el diodo, el condensador y el IC. Es más, en AliExpress, si tú vas a comprar diodo para driver, ¿sabes lo que te hacen los importadores? Te regalan condensadores y te regalan bobinas. Te las regalan porque saben que las necesitas. Si te las regalan es por buena gente. Te regalan es porque la necesitas. Sí, pero no está malograda la bobina, pero sí te necesitas cambiarla, ¿no? El mismo AliExpress te está regalando porque te hagas un buen trabajo, ¿no? Obviamente también para que le compres el IC, ¿no? Y tienes que comprar el IC, ¿no? ¿Ok? Así que el IC es muy importante saber. Entonces, una vez que yo agarro, cambio el IC, entonces yo tengo que sacar el IC. Recordemos, cuando sacamos un IC, lo ponemos. Sí, pero recuerda que a mí no me gusta sacar los ICs. A mí me gusta, con todo me dicen que no. Yo digo que sí, pues me ha salido. A mí me gusta, ¿sabes qué? Cuando no tengo, a pesar que todo está bien y yo sé que así ya determiné que el IC está malogrado, lo que yo hago me agrada, me vacila, hacer lo siguiente. Hago mi amigo reflow, calorcito acá. Y ese vals se junta con quién? Con el pack del IC. Se juntó, ¡pum! Ya está. Solamente por tema de caída, nada más, porque los ICs se malogran también por las caídas. Los vals se desprenden, se parten. No hay comunicación con el PAX. Entonces, si no hay comunicación, el vals está en el aire o está partido y ese PAX está esperando, no hay comunicación. Entonces, cuando se reflow, se junta el estaño. Ya está, listo. Si no queda, entonces ya, hermano, saca tu IC. ¿Vas a sacar IC? Muy bien, lo pones, listo, ya. No quedó, sacas el IC. ¿Qué más? No, profesor, ¿sabe qué? Antes de sacar este bendito condensador, antes de reflow, me fijé que este condensador, que definitivamente estaba en corto, y hacía que este IC se calentara. Recuerda también, la segunda manera de que un IC se malogre es porque el condensador de alimentación está malográndose, o de repente otro condensador, quizás un condensador que está acá, hacen que directamente se malogre, o este condensador que está aquí, comienza a calentarse por acá, a descomponerse por acá, a descongelarse por aquí, es porque este condensador está haciendo que se malogre los IC se malogran de dos maneras. Por el condensador que hace que el IC se malogre directamente, donde está ubicado, o lo segundo, que el IC definitivamente se malogra. Entonces, si yo agarro, saco el IC, entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a hacer los valores referenciales, comienzo a medir los packs de cada uno de estos. Tienen que estar presentes en la board. Y después, ¿qué tengo que hacer? Medir mi IC y medir los packs, los vals del IC, saber si el IC está bueno. Si el IC está bueno, obviamente le voy a hacer revaling a un IC que está bueno. Porque déjate estar pensando de que no, si lo pongo, no funciona. Ah, Alicia está malo. No, señor, le vas a meter calor por las puras. Te recomiendo que trate de Profe, conseguirte. una pregunta que le interrumpa. Profe, una pregunta, perdón que lo interrumpa. Por ejemplo, para los IC, ¿hay algún esquemático para checar? eh, Sí, hay esquemático para checar los ICs? sí, sí, sí. Mira, se va a acabar en un minuto, menos de un minuto. Apenas se corte, seguramente va a mandar los 9 minutos. Te digo dónde está en Sí. Aborneo. Está listo ya. No está completo porque recién se está subiendo, obviamente, es infinito, pero sí, ahí está la información, está por ahí. Ajá.